¿Qué tal amigos de Meteo España? Pues vamos a estar hablando hoy del vórtice polar troposférico y estratosférico y la implicación que podría tener para finales de este mes. Durante este mes de enero, la última semana de enero, podría tornarse complicada con borrasca y con una segunda masa de aire muy fría de origen ártico que podría estar llegando al suroeste de Europa. Así que sin más, vamos a entrar rápidamente en materia, invitarlo a que se suscriba, siempre estar informado y actualizado sobre las condiciones meteorológicas en nuestra región. Pues comenzamos con esta secuencia. Vean acá la temperatura en 10 hectopascal. Eso es a 30 kilómetros de altura del modelo GFS. Y aquí estamos viendo cómo se está comportando en los próximos días. Cómo se va a comportar en los próximos días el vórtice polar estratosférico. Y como pueden ver, hay un calentamiento súbito de la estratosfera. Y se aprecia acá, vean estos colores cálidos, amarillo, naranja. Son temperaturas que acá están en menos 16 grados, en menos 16 grados Celsius. Ahora bien, esa temperatura le puede parecer fría, pero a esa altura, a 30 kilómetros de altura, realmente es un aire cálido para a esa altitud. Fíjense que acá, vean el contraste, aquí hay en menos 84 grados. Estamos hablando de casi 70 grados de diferencia entre el vórtice polar. Aquí esta masa de aire es la que está dentro del vórtice polar. Fíjense ahí, esa masa de aire está en torno a los menos 84, menos 86 grados. Y aquí está, se llega a calentar incluso hasta los menos 16. Por tanto, digamos que es una marcada diferencia que provoca un debilitamiento de ese vórtice polar estratosférico. Fíjense cómo se elonga, pierde esa simetría y al perder esa simetría ya pierde la estabilidad y eso provoca también un debilitamiento o implica un debilitamiento en el vórtice polar troposférico que después forman esas vaguadas profundas donde llevan toda esa masa de aire ártica o polar a latitudes mucho más bajas. Fíjense ahí cómo se elonga y llega a su elongación llega a ser de tal magnitud que parte cae sobre el continente americano y la otra sobre lo que es el noroeste de Europa. Fíjense acá, aquí vamos a analizar el viento zonal medio a 10 hectopascal según el modelo europeo, los ensembles del modelo europeo. Y fíjense cómo ahora mismo ese vórtice polar está, digamos, ligeramente debilitado, ¿no? Pero va a tener un fortalecimiento rápido pero que va a durar muy poco. Fíjense que después cómo se vuelva a debilitar. Fíjense acá y se los voy a mostrar en la imagen, se aprecia perfectamente. Vean aquí lo simétrico que se vuelve y es precisamente este aumento del viento zonal hace que podamos analizar a través de esta variable cómo hay un fortalecimiento de ese vórtice polar estratosférico. Y fíjense cómo después cae bruscamente, aunque no va a ser tan marcado como lo tuvimos ya este año o ya a finales del año pasado, no va a ser tan marcado, pero sí se va a ver ese debilitamiento y de hecho la tendencia es va a volver a subir, a fortalecerse, pero la tendencia es que durante febrero, fíjense, va a estar por debajo de lo que sería normal, o sea que va a estar ligeramente debilitado. Y aquí les muestro ambos vórtices, ¿no? El vórtice estratosférico que está a unos 30 kilómetros de altura y el vórtice polar troposférico que se está a unos 12, 13, 14 kilómetros de altura. Fíjense cómo el debilitamiento de este puede provocar un debilitamiento en el vórtice polar troposférico. Y esto que les muestro acá es la corriente en chorro, que es básicamente la periferia de ese vórtice polar troposférico. Y fíjense que esto normalmente no ocurre al unísono. Primero, el estratosférico tiene digamos, un debilitamiento y después de forma desfasada, con una o incluso hasta 2 semanas, podría responder después el vórtice polar estratosférico. ¿Qué implica eso? Pues las vaguadas. Esas vaguadas y dorsales que se forman con el debilitamiento, donde este embolsamiento acá de aire frío que ocurre, que digamos que atrapa ese vórtice polar troposférico, pues digamos que esa debilidad provoca estas vaguadas profundas donde lleva toda esa masa de aire de origen ártico a latitudes mucho más bajas y este escenario que se ve acá en el continente americano también pasa en Europa, evidentemente. Y aquí les muestro esta imagen donde se aprecia perfectamente lo que es la temperatura y el potencial en 10 hectopascal según el modelo, los ensembles del modelo europeo, y se ve ese calentamiento súbito aquí con valores que les decía entre los menos 20, menos 16, menos 12 grados. Por tanto, implica ese calentamiento súbito y a la vez ese debilitamiento de ese vórtice polar. Fíjense que el calentamiento estará por acá, en el norte ahí, bien al norte ahí
Europa, y vean acá cómo se elonga hacia lo que es el continente americano, donde ya a partir de los días 25-26 va a haber una irrupción de aire muy frío en gran parte de Canadá y los Estados Unidos. Y aquí con el viento a 10 hectopascal se aprecia perfectamente, digamos, esa componente, como ese debilitamiento de vórtice polar estratosférico. Se elonga totalmente, mostrando esa debilidad que va a tener para los próximos días, y por tanto, repito, vuelvo y me repito, ese vórtice polar también va a traer consigo que esas masas de aire frío lleguen a latitudes mucho más bajas. Aquí les muestro una de las variables o oscilaciones que nos dicen en qué momento hay cierta estabilidad o no de ese vórtice polar troposférico. Fíjense que además de esta, evidentemente hay otras variables que hay que analizar, pero digamos nos da una idea, dependiendo de este índice, cómo puede estar ese vórtice polar. Con valores negativos, el vórtice polar troposférico se comporta de manera, digamos, se debilita. Y con valores positivos, el vórtice polar se fortalece. Cuando digo se fortalece, es que está simétrico. Simétrico, así como se los muestro por acá. Fíjense, acá está debilitado porque está elongado y donde forma esa vaguada. Y aquí, cuando se forma ese círculo concéntrico, es cuando está fortalecido. Y cuando está fortalecido, provoca que la masa de aire fría se concentre en el Ártico, no descienda en latitud. Ahora bien, fíjense que aquí hay valores de menos 0.1. Quiere decir que tampoco es extremo. Estamos hablando de condiciones cercanas a lo estable. Tampoco está muy inestable en estos momentos. O sea, cuando digo inestable me refiero a debilitado el vórtice polar troposférico. Pero fíjense cómo la tendencia es ya para finales de enero a ir descendiendo, y podría estar en menos 3, menos 4, lo cual ya es más significativo y demuestra la debilidad de ese vórtice polar troposférico, y por tanto esas vaguadas y dorsales, o sobre todo las vaguadas, van a estar llegando a muy baja latitud y van a estar arrastrando, llevando toda esa masa de aire frío. Y en cuanto a Europa, pues acá en la península lo importante son las borrascas. Vean aquí una, dos borrascas importantes que podrían estar... tres que podrían estar formándose en las cercanías de la península, y eso va a traer consigo, por supuesto, tiempo inestable, nevadas, viento fuerte, marejadas, por supuesto todo lo que traen esas borrascas. Y además les muestro acá la masa de aire frío, porque posiblemente vamos a tener esa segunda masa de origen eh, de origen ártico, una masa de aire polar que podría estar llegando, polar continental, que podría estar llegando acá al suroeste de Europa. Evidentemente esas masas de aire son las más frías siempre. Ya tuvimos una durante este año y fue realmente bastante fría. Y ahora podría llegar nuevamente esa irrupción de aire frío para finales de enero, principios de febrero, desde toda Europa descendiendo esa masa de aire extremadamente frío, y podría caer acá en la península. Así que, pero por supuesto todavía faltan muchos días para esto. Esta puede tener variaciones, pero ya lo vamos monitoreando y se lo compartimos acá en el canal. Por ahora es todo. Nos vemos en un próximo encuentro.